bienvenidos a otro webinar más. Mi nombre es Tatiana y formo parte del equipo de PMM Innovation Group desde la oficina de España. Les saludo a todos y les doy la bienvenida. Bienvenidos a este webinar patrocinado por PMM Innovation Group. Este tipo de eventos tratamos de ofrecer las experiencias y las opiniones de expertos activos en el sector. Como en el día de hoy tenemos a nuestro invitado Luis Altarejos, eh, que nos hablará sobre cómo implementar un modelo de gestión de riesgo, en la gestión de activos. El propósito de este webinar es poder llevar todas las experiencias, todo el conocimiento en la actualidad industrial, poder ofrecerlas a nuestros espectadores y conocer e interactuar durante una hora con el ponente para poder empaparse de nuevas ideas. Antes de empezar, me gustaría ofrecerles algunas de las recomendaciones por parte de nuestra empresa patrocinadora, en este caso PMM Business School. Quisiera hablarles de nuestro MBA en Gestión Integral de Activos Físicos. Este MBA es un único máster del mercado completamente enfocado en la gestión de activos físicos. Nos enorgullece contar con un claustro de profesores compuesto por profesionales que están 100% activos en el sector, de los cuales el 33% son doctores con más de 20 años de experiencia internacional. Es un programa 100% online, con 12 meses de duración y cuenta con doble titulación por parte de PMM y por parte de nuestro convenio con la Universidad Católica de Murcia. También quisiera comentarles que cuenta con una semana presencial internacional aquí en Valencia, donde visitarás diferentes centros de innovación, además de realizar networking con diferentes empresas y diferentes alumnos de diferentes países. Les animo a que se inscriban, ya que estamos en las últimas semanas de inscripciones. Pueden comentarlo a través del chat, pedirnos información o a través de nuestra página web para poder ofrecerles toda la información que necesiten. También, por otra parte, quisiera recomendarles nuestro posgrado en Gestión del Mantenimiento para la Transformación Digital y la Eficiencia Energética. Es un programa con 6 meses de duración, 100% online y con doble titulación. También quisiera comentarles que en solo 6 meses aprenderás a optimizar la eficiencia energética y a poder implementar soluciones innovadoras para poder maximizar el rendimiento de tu organización. Para más información, les animo también a que nos lo pidan a través del chat o a través de la página web. Por último, también comentarles que el 19 de octubre también inicia nuestro posgrado en gestión de activos físicos para la manufactura en la industria 5.0, un programa también 100% online con 6 meses de duración y doble titulación por parte de PMM y por parte de nuestra Universidad Católica de Murcia. También recordarles que dentro de este programa te sumergirás en el mundo de la manufactura avanzada, aprendiendo a gestionar los activos físicos con un enfoque en la sostenibilidad y la tecnología. Este programa te equipará con todas las habilidades necesarias para poder transformar las operaciones de tu organización. Para más información, recuerden que a través de nuestra web pueden obtener el brochure o también preguntarnos a nosotros a través de nuestros números de contactos o a través del chat y poder ofrecerles toda la información que necesiten. Por último, quisiera recomendarles la lectura recomendada del día de hoy, en este caso nuestro libro de gestión integral de activos físicos por el autor Dr. Luigi Amendola. En este libro es un recorrido amplio, profundo y detallado sobre los aspectos relacionados con la gestión de activos. También se ofrecen diferentes propuestas por parte del autor para la implementación de las estrategias tácticas. Les animo a que puedan escanear el código QR para obtener el primer capítulo gratuito o también adquirirlo a través de nuestras plataformas como son nuestra Store o a través de Amazon. Les dejo esta recomendación y les animo a que puedan descargarse el primer capítulo gratis. Antes de finalizar, también recordarles que pueden realizar todas las preguntas que tengan a través del chat o a través de la plataforma de preguntas y respuestas. Y recuerden que al finalizar el ponente responderá a todas las dudas o consultas que tengan en directo. También recordarles que todas las personas que se han inscrito y que están asistiendo recibirán la grabación el día viernes junto con todas las recomendaciones que se han mencionado anteriormente. Y también pueden suscribirse a nuestro canal para que puedan ser los primeros en recibir el vídeo con la grabación. Les animamos también a que dentro de nuestro canal de YouTube, aparte de las grabaciones, contamos con demás contenido también que vamos subiendo semanalmente, así que les animo a que nos sigan. Y ahora sí, sin ánimo de haceros esperar más, les doy la bienvenida. Luis Altarejos, bienvenido. Les dejo con
con Luis y recuerden que cualquier consulta estamos en el chat. Muchísimas gracias y bienvenidos a todos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Tatiana. Buenas tardes a todos los participantes en este webinar. ¿Me confirmas, por favor, Tatiana, que se ve bien la pantalla? Sí, se ve Sí, bien. Fenomenal. Muy bien. Pues nada, como decía, un saludo a todos los participantes en esta sesión. En primer lugar, agradecer a PMM esta oportunidad que me ha brindado de participar en este webinar en el que espero compartir algunas de las experiencias prácticas que hemos tenido en los últimos años en la implantación de modelos de gestión de riesgo en el campo de la gestión de activos. Voy a presentarme, yo soy profesor titular de la Universidad Politécnica de Cartagena en España, colaborador de PMM, soy doctor en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, lo que es la ingeniería civil, o el nombre es la ingeniería civil históricamente en España, por la Politécnica de Valencia y soy profesional en Risk Management por el grupo 31000, que es una asociación sin ánimo de lucro que trabaja alrededor del estándar ISO 31000 y también Project Manager Profesional o PMP. En estos últimos años pues, he trabajado en distintos sectores en la relación de la gestión de activos y el análisis de la gestión del riesgo, en el campo de la energía, en los servicios públicos y últimamente también en sectores como la minería, que están siendo bastante activos en el campo de gestión de riesgo aplicado a sus activos. Ahí les dejo un poco los distintos países en los que he tenido oportunidad de trabajar en estos últimos 15, 20 años, siempre en el campo de la gestión de riesgos y de la gestión de activos. El índice de la presentación es el siguiente. Vamos a ver una pequeña introducción y luego iré repasando lo que consideramos desde el punto de vista de lo que ha sido nuestra experiencia en la aplicación práctica, las tres fases de implementación o de aplicación de la gestión del riesgo en la gestión de activos. Y acabaremos con unas conclusiones y, como comentaba Tatiana, con uno de preguntas en las que intentaré en la medida de lo posible responder a sus cuestiones. Bien, el ejemplo que nos hemos encontrado y que ha sido el más habitual en los últimos años es el siguiente. Tenemos organizaciones en distintos campos, la minería, la energía, el oil and gas, transporte, servicios públicos, metros. Tenemos organizaciones que hacen un uso intensivo de activos físicos, ¿no? Y que además vienen haciendo una cierta gestión del riesgo, que puede estar de acuerdo con la ISO 31000 o no, con otras metodologías, otros sistemas al final son todos muy parecidos, y se encuentra en la situación en la que desea implantar un sistema de gestión de activos físicos alineado con la ISO 55001. Esto puede ser por diversas razones, porque en un momento dado esta organización decide avanzar en la gestión de activos dotándose de un sistema, incluso puede ser, como ha ocurrido en países como en Chile, en los que en ciertos sectores los organismos reguladores han dado un plazo en el que es un requisito de obligado cumplimiento el dotarse de un sistema de gestión de activos físicos. Esta empresa pues estudia los documentos, los manuales, el sistema, lo que dice la ISO sobre los sistemas de gestión de activos y se encuentra que hay ciertos requisitos relativos a gestión del riesgo que tiene que ver directamente con los activos y con la gestión de los mismos que se hace. Entonces la pregunta que se hacen en las organizaciones es cómo podemos conectar y aplicar lo que ya estamos haciendo en gestión de riesgo y que muchas veces ya tenía que ver con activos, con este nuevo sistema de gestión de activos que además nos está pidiendo unos requisitos sobre riesgo, ¿no? ¿Cómo resolvemos este problema de la forma más rápida, más económica y con menos esfuerzo posible, o menos esfuerzo adicional posible por parte de la organización? Como saben probablemente los participantes, el desarrollar e implementar sistemas de gestión pues, es un proceso que lleva un tiempo, lleva un trabajo, es costoso, requiere sobre todo muchas horas que el personal de la organización tiene que dedicarle a esta actividad y no a otras actividades, son las ollas propias de la organización, y esto tiene un coste y puede generar una pequeña o gran distorsión en el flujo de trabajo del día. Bueno, pues para contestar a esta pregunta,
nuestra experiencia nos dice que lo mejor es plantearse el problema en 3 fases sucesivas. Y estas 3 fases son las siguientes. La primera es que el equipo encargado al que se le va a encargar implementar la gestión de activos y también la gestión de riesgos, la gestión de activos, tiene que entender y conocer muy bien cuál es el modelo de gestión de riesgo de su organización, cosa que no siempre sucede, porque puede ser que los modelos de gestión de riesgo estén hechos a un nivel muy alto corporativo o incluso a un nivel muy de detalle de procedimientos concretos de seguridad, procedimientos concretos. Es definir muy bien los objetivos del plan estratégico de gestión de activos. Se conoce por sus siglas PEGA o SAMP, SAMP en inglés, el Strategic Asset Management Plan. Y es crucial que el plan estratégico defina bien los objetivos de gestión de activos. Hecho esto, si estas dos piezas, estas dos fases se complementan, finalizan con éxito, la fase 3 consiste en adaptar y, por lo tanto, aplicar el modelo de gestión de riesgo de la organización a los objetivos de gestión de activos. Y el modelo, en algunos casos nos hemos encontrado que se puede aplicar prácticamente tal cual está y es bastante sencillo. Y en otros casos es preciso introducir cambios en el modelo de riesgo existente para poder adaptar. Quedaría un caso que es en el que la fase 1 es el conjunto vacío, que es poco habitual, pero es el caso en el que una organización no tiene ningún modelo de gestión de riesgo implementado o no trabaja con no trabaja con manuales de riesgo y por lo tanto partiría de cero. En grandes organizaciones esto, por supuesto, no lo hemos encontrado, pero en él podría ser que alguna organización pequeña que manejara activos físicos se planteara este problema y partiera de que no hacemos ninguna gestión de riesgo. Bueno, pues en este caso se haría un modelo de riesgo ad hoc alineado a ISO 31000 y ya directamente pensado para su aplicación a la gestión. Muy bien, pues vistas estas 3 fases, vamos a ir analizando o vamos a ir conversando sobre ellas una por una. La primera es entender muy bien el modelo de gestión de riesgo que tiene la organización. Para ello, es necesario, primero, entender el concepto de riesgo y entender los elementos básicos que configuran un modelo de gestión de riesgo, que son 3: los principios, el marco de referencia y los procesos. El segundo paso es este equipo de personas a las que se le encarga de implementar la gestión de riesgo, la gestión de activos, tienen que conocer, tienen que informarse acerca de cómo la organización ha incorporado la gestión de riesgo en su actividad, es decir, qué objetivos estratégicos organizacionales, cuáles son y cómo se han definido, cuáles son las metas planteadas para esos objetivos y cuáles son las desviaciones para esos objetivos. El tercer paso de esta fase 1 es estudiarse y dedicar tiempo a leerse toda la documentación existente sobre gestión de riesgo en la empresa, que puede ser bastante extensa, sobre todo la que tiene que ver con o que va a acabar teniendo relación con nuestros activos. Esto incluye manuales genéricos, política de gestión de riesgo, procedimientos de gestión de riesgo, listas de riesgo, hojas de Excel, análisis de riesgo que ya esté haciendo la organización, etc. Es preciso conocer todo esto. Vamos a ir repasando estos 3 apartados. El primero, entender el concepto de riesgo y los elementos básicos, principios, marco de referencia y procesos. El concepto de riesgo está definido en ISO 31000 y se reduce a 7 palabras, que es: riesgo es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Es una definición muy sencilla, no es perfecta, pero es a la que se ha llegado después de muchas décadas de estudio por parte de muchos grupos de trabajo, tanto en ISO como en otras organizaciones, sobre el riesgo. La ventaja de esta definición es que es muy sencilla, es transversal a cualquier sector y, como ven, no aparece en ella conceptos por los que pueden estar familiarizados aquellos de ustedes que han trabajado en riesgo. No aparece la definición, no aparece la palabra probabilidad, no aparece la palabra impacto, no aparece la palabra consecuencias, no aparece la palabra vulnerabilidad, exposición, amenaza, peligro. Se ha simplificado todo esto a una definición que es efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Es muy importante partir de esta
de lo básico, porque esto nos va a permitir realizar todo el trabajo de una forma mucho más sencilla y mucho más simple. Entonces, partiendo de que aceptamos esta definición de riesgo, tenemos que entender qué significa efecto, qué significa incertidumbre y qué significa objetivos. Efecto, a efectos de esta definición, es cualquier desviación positiva o negativa sobre lo esperado. Normalmente nos vamos a centrar en las desviaciones negativas, cuando los objetivos no se alcanzan, pero también se utilizan estas metodologías para potenciar las desviaciones positivas, es decir, lo que se llama normalmente identificar oportunidades. Incertidumbre es un estado, esto es definición de ISO 31. Se define como un estado, aunque sea parcial, de deficiencia de información relacionada con un evento en cuanto a la comprensión del evento, el conocimiento de sus consecuencias y el conocimiento de su posibilidad. Y los objetivos son los resultados a alcanzar. Pueden ser metas financieras, metas ambientales, de seguridad y salud, etc. Con lo cual tenemos que, para poder hablar de riesgo, tenemos que definir objetivos y definir sus metas. Tenemos que reconocer que hay desviaciones futuras sobre esas metas y que esas desviaciones o los eventos que pueden causar esas desviaciones son desconocidos, son inciertos, ¿vale? Y aquí ya luego es donde de forma natural van a aparecer el lenguaje de la probabilidad, de la vulnerabilidad, de la exposición, etc. Y por otro lado, junto con la definición de riesgo, necesitamos, el equipo que haga esto necesita conocer los 3 elementos básicos que según ISO 31000 son necesarios para la gestión de riesgo, que son los principios, que es el marco de referencia y que son los procesos. Los principios no los vamos a desarrollar, no hay tiempo en este webinar, están recogidos en la ISO 31000, son 8, ¿no? Simplemente los enunciaré. Son los principios de la gestión de riesgo. Nos dice que la gestión de riesgo tiene que ser integrada, tiene que ser estructurada y exhaustiva, tiene que ser adaptada a la actividad y naturaleza de la organización y de los activos que maneje, ha de ser inclusiva, tiene que ser dinámica, adaptarse temporalmente a los cambios, ha de utilizar la mejor información disponible, ha de considerar factores humanos y culturales en el riesgo y, por supuesto, debe estar informada por un espíritu de mejora continua. A partir de estos principios se forma el marco de referencia. El marco de referencia es un ciclo de Deming, es un plan, do, check, act, es decir, planificar, hacer, comprobar y corregir. Entonces, esos 4 allí se llaman en la traducción en castellano. El plan es diseño, el do es implementar la gestión del riesgo, el check es la valoración y el act es la mejora continua, ¿no? Entonces, esta rueda, este plan do, check, act, con una pieza más de integración, define lo que se necesita para hacer la gestión de riesgo. Dicho de una forma clara, porque a veces el lenguaje de las ISO parece un poco vago. En definitiva, el marco de referencia es lo que se necesita para poder hacer gestión de riesgo, ¿no? Que es donde se planifica los recursos, el plan de qué se va a hacer, los recursos, el dinero, las personas, las herramientas, el software y todos los procesos con los que se van a manejar esas personas, el software y esos recursos para poder hacer gestión de riesgo. Y finalmente el tercer elemento son los procesos. Los procesos ya son las técnicas de gestión de riesgo en sí. Entonces, esto está también desarrollado en la ISO 31000. Los procesos, básicamente, en el núcleo es una evaluación del riesgo que conduce a un tratamiento del riesgo. Evaluar el riesgo se hace en 3 pasos: identificar el riesgo, analizarlo, que básicamente es decir algo sobre la probabilidad y consecuencias del elemento de riesgo, valorarlo, que es cruzar el nivel de riesgo obtenido en el análisis contra algún criterio que nos diga si es tolerable, medio, alto, bajo o no, y a partir de ahí tratarlo. Luego, el núcleo de los procesos es identificar, analizar, valorar y tratar. Y todo esto siempre con una fase previa, que es la definición del alcance, contexto y, muy importante, los criterios de riesgo, que luego hablaremos, y sujeto a un proceso de comunicación y consulta. Comunicación es toda la información que fluye desde el núcleo que hace la gestión de riesgo
hacia afuera, donde comunica los resultados de identificación, comunica los resultados del análisis, es la información que sale del núcleo que hace el trabajo hacia el exterior, y la consulta son las flechas que van hacia adentro, que es la información que el equipo de análisis de riesgos necesita para poder hacer su trabajo. Entonces hace consultas y recibe una información. Luego estas flechas ven que son bidireccionales. Y luego todo este proceso, como siempre, sujeto a un seguimiento y revisión tanto de los procesos en sí, como si aparecen nuevos riesgos, hay que identificarlos, si hay cambios en las probabilidades y consecuencias, hay que seguirlos, si eso no supone un cambio en la valoración o han cambiado los criterios, y por ejemplo, un cambio de criterios puede suponer que un riesgo que era medio pase a ser alto o que era alto pase a ser medio. Y todo esto, pues, soportado por una fase o por un registro informe de absolutamente todo para que el proceso tenga continuidad. Entonces, hay que entenderlo bien al abordar el cómo hacer una gestión de riesgo en cualquier campo y en particular en la gestión de activos físicos. Y todo esto siempre alineado con la ISO 31000, que es el estándar sobre directrices de gestión de riesgo, y con la ISO 31010, que es un catálogo de técnicas de identificación, análisis, valoración que se utilizan para elegir. No es un catálogo de técnicas y el analista decide qué técnicas puede mejorar la gestión de riesgo en su actividad, es decir, los objetivos y los criterios de riesgo. Los objetivos estratégicos de la organización normalmente aparecen o son de naturaleza financiera, económica, limitar las pérdidas, de naturaleza reputacional, no haya noticias ni información que perjudique la imagen de la organización, relativos al desempeño, a la prestación de unos servicios, de seguridad, tanto de las personas como de las instalaciones, objetivos ambientales, ¿no? Contaminación, calidad de aire, agua, suelos, objetivos legales, sociales, etc. Normalmente, casi siempre se pueden colapsar en dos, los de origen, los financieros siempre están, y en muchas organizaciones que hemos trabajado, pues trabajan con todos o varios de estos, algunos más, y mínimo, últimamente mínimo siempre financieros y reputacionales, porque a veces las organizaciones colapsan dentro de la dimensión reputacional un segundo grupo en el que estarían los demás. Eso ya depende de la organización. Pero en fin, en definitiva, ustedes tienen que conocer la organización para la que van a hacer este trabajo, qué objetivos estratégicos se marcan y cómo han definido los criterios de riesgo. Los criterios de riesgo normalmente se definen en forma de matrices de riesgo corporativas. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, una matriz de riesgo corporativa sería algo así. Para los objetivos estratégicos, que aquí pues, hemos simplificado en seguridad, integridad de los activos, ambiental y reputacional, ¿no? Suponiendo que estas fueran las cuatro dimensiones, los cuatro objetivos estratégicos, esta organización ha definido distintos niveles de impacto. Distintos niveles de impacto que serían desviaciones contra lo esperado. Es decir, lo esperado es los ambientales y cero impacto reputacional. A partir de ahí, desviaciones negativas son pues lesiones, mortalidad, daños en grado creciente a las infraestructuras, efectos ambientales crecientes o impactos reputacionales crecientes. Además de definir los objetivos y distintos niveles de impacto, que pueden ser, normalmente se definen entre 3, 4, 5, hay que definir un rango de probabilidad para definir los criterios. Este rango de probabilidad, pues, la probabilidad es bastante libre, pues el porcentaje, una probabilidad por año, de menos probable a más probable, sería A menos probable, en este caso D mucho más probable. Por ejemplo, el menos probable es que ha ocurrido alguna vez en nuestro sector y el D más probable es que ha ocurrido muchas veces al año en una determinada instalación. Pues de esta combinación de una zona de menos impacto y menos probabilidad, tenemos aquí el riesgo bajo y abajo a la derecha, en las zonas de más impacto y más probabilidad, tenemos el riesgo alto. ¿Qué son los criterios de riesgo? Los criterios de riesgo son estas dos líneas. Estas dos líneas quebradas que delimitan la frontera entre distintos niveles de riesgo es lo que se denomina
criterios de riesgo. ¿Cuántos niveles de riesgo? En la imagen ven 3, ¿no? Típicos color rojo, amarillo, verde, 3 niveles de riesgo. Hay casos que se definen 4, ¿vale? No es habitual definir más de 4. Y efectivamente lo que se llaman criterios es la posición de estas líneas. Es decir, a priori la organización tiene que decidir y tiene que documentar qué considera, ¿no? qué combinación de consecuencia-probabilidad para cada uno de estos dimensiones de riesgo considera que es de riesgo bajo, medio o alto. Normalmente esta es una forma compacta de representarlo, en la que se utilizan unos mismos criterios, una misma posición de las líneas para distintas dimensiones de riesgo. Podría no ser así, ¿no? Podría no ser así. Podría haber una matriz específica para la dimensión de seguridad, una matriz específica para la dimensión financiero-económica, otra para la ambiental, pero en general una forma compacta y más fácil de representarlo es esta, es la que suelen tener las organizaciones. Esto es necesario conocer. Y como les decía, pues hay que hacer un esfuerzo de conocer la documentación de gestión de riesgo que tenga la organización, manuales, política, procedimientos, listas de riesgo, y esto requiere pues unas horas de estudiarse y dedicar tiempo a toda esta documentación. La segunda fase, entendido cómo funciona el modelo de riesgo de la organización, la segunda fase es definir bien los objetivos del plan estratégico de gestión de activos. No tenemos tiempo hoy de entrar en el detalle de todo esto, pero puede que les sea familiar a aquellos de los participantes que estén familiarizados con la gestión de activos. Este diagrama es un diagrama del Instituto del IAM, del Institute for Asset Management, que incluye los 6 grupos de temas de la gestión de activos, ¿no? El grupo de temas 1, estrategia y planificación, 2, toma de decisiones, 3, ciclo de vida de los activos, 4, información sobre activos, 5, organización y personas, 6, riesgo y revisión. Esto es digamos que el documento básico sobre gestión de activos físicos. ¿Dónde está el plan estratégico de gestión de activos? Aquí en el grupo 1, en la caja amarilla. ¿Y por qué es tan importante? Porque esta flecha conecta la gestión de activos, que es la parte que está en colores, con todo lo que hace la organización, que viene de su plan estratégico, que además tiene unos clientes, está sujeto a una legislación, hay unos inversores, hay un contexto de mercado, y la organización utiliza los activos para satisfacer las necesidades de los clientes, cumplir la ley, tener contentos a los inversores y operar y tener éxito en el mercado. Entonces, esta flecha de aquí es clave porque es donde determina si los activos se están utilizando bien para responder a las necesidades de la organización. Porque lo que necesita la organización no está aquí abajo en la parte de colores, lo que necesita la organización está arriba en la parte gris. Y por lo tanto es tan importante el plan estratégico de gestión de activos, porque es el traductor o el hilo de comunicación que hace que la gestión de activos se hable con éxito con el resto de la organización. El PEGA se define como información documentada que especifica primero de qué manera los objetivos organizacionales se van a convertir en objetivos de gestión de activos, es decir, como los objetivos organizacionales están aquí en esta caja y los objetivos de gestión de activos están aquí en esta caja amarilla. El enfoque para desarrollar los planes y el rol del sistema de gestión de activos como apoyo para alcanzar todos esos objetivos y que todo esto llegue a buen puerto. Los objetivos de gestión de activos, por lo tanto, han de cumplir una serie de condiciones. Por supuesto, lo primero es que han de estar vinculados con los objetivos corporativos del más alto nivel. Es decir, si la organización tenía objetivos financieros, pues lo lógico es que haya objetivos de gestión de activos de naturaleza financiera, pero relacionada ya específicamente con los activos físicos. Y lo mismo con los de desempeño, de seguridad, ambientales, legales, etc. Ha de haber una vinculación clara. Lo segundo, los objetivos de gestión de activos han de tener una meta definida y con un horizonte temporal concreto. Por ejemplo, disponibilidad 98% en los próximos 5 años. Y han de poder medirse mediante indicadores cuantitativos, en la medida de lo posible, o cualitativos, si no hay más remedio, que en algunos casos no hay más remedio que utilizar indicadores como medio, alto, bajo, porque no se puede establecer un número que mida ese indicador. Pero estos indicadores sí que nos tienen que poder permitir saber si la meta que nos hemos marcado para esos objetivos se alcanza y si no, cuál es la desviación.
como una forma de ver todo esto sería la siguiente. Imaginemos que a nivel superior tenemos los objetivos corporativos y que a nivel inferior tenemos activos físicos, tenemos una operación de esos activos y tenemos unas actividades de mantenimiento de esos activos, ¿no? Y llegamos y decimos, bueno, pues vamos a implantar un sistema de gestión de activos y hacerle la gestión del riesgo. Para conectar estas dos realidades del sistema de gestión de activos, lo primero es que a partir de los objetivos corporativos se definan bien los objetivos de gestión de activos en el plan estratégico. Esto nos va a permitir definir objetivos ya sectoriales en uno o múltiples planes de gestión de activos a lo largo del tiempo y que esos ya indirectamente van a entroncar con los activos, con la operación y con los mantenimientos, con todos o con todo a la vez. Pues bien, si los objetivos de los objetivos de los planes los vamos a medir con unos indicadores, vamos a ver si esos planes tienen éxito o no mediante unos indicadores, lo que tenemos que definir es un grupo de indicadores, J, que incluyan en su cálculo los indicadores de los planes de gestión de activos. Y a su vez, esos indicadores de los objetivos de la gestión de activos esos indicadores J tienen que alimentar los indicadores K de orden superior, que son los de los objetivos corporativos. Es decir, ejemplo, si aquí arriba un indicador K es financiero, ¿vale? Entonces tenemos que evitar, hay una meta, por ejemplo, de EBITDA y hay una desviación, cualquier desviación sobre el EBITDA, sobre las ganancias anuales, no alcanzarlas es una desviación, ¿vale? Pues tenemos que ser capaces de formular objetivos económicos o de índole financiera relacionados con los aspectos de los activos, pueden ser costos de mantenimiento, pueden ser costos de adquisición, costos de operación, puede ser pérdidas asociadas al valor físico de los activos en caso de distintos eventos. En cualquier caso, debe haber indicadores económicos de gestión de activos que permitan alimentar y calcular estos indicadores de los objetivos corporativos. Y así, en una estrategia descendente, ¿no? Puede analizarse desde una estrategia top-down, desde arriba a abajo, o un bottom-up, de abajo a arriba, pero en cualquier caso esta conexión, si se logra establecer, va a permitir que el sistema esté perfectamente engrasado y que en todo momento haya una relación entre lo que se hace a nivel de planta, a nivel de activos, a nivel de operación, con una conexión clara, explicable y trazable con los objetivos corporativos. Y de esto va la gestión de activos, de conectar estos dos niveles. Conectar la gestión de activos es todo el espacio que está entre las dos líneas discontinuas azules. A continuación, antes de pasar a la última parte de la presentación, les dejo un anuncio de los patrocinadores de este webinar. ¿Estás listo para dar el siguiente gran paso en tu carrera? En PMM Business School te ofrecemos 2 programas de posgrado que te prepararán para liderar en la era de la transformación digital y la industria 5.0. Nuestro posgrado en gestión del mantenimiento para la transformación digital y la eficiencia energética es la clave para dominar las tecnologías que están revolucionando el mantenimiento industrial. En solo 6 meses, aprenderás a optimizar la eficiencia energética y a implementar soluciones innovadoras para maximizar el rendimiento de tu organización. Todo desde la comodidad de tu hogar, con una formación 100% online. Si tu objetivo es estar a la vanguardia de la industria 5.0, el posgrado en gestión de activos físicos para manufactura es perfecto para ti. Durante 6 meses te sumergirás en el mundo de la manufactura, aprendiendo a gestionar activos físicos con un enfoque en la sostenibilidad y la tecnología. Este programa te equipará con las habilidades necesarias para transformar las operaciones de tu empresa. No dejes pasar la oportunidad de avanzar en tu carrera y sé parte de la transformación digital. Ambos programas comienzan el 19 de octubre y te otorgan una doble titulación que destacará en tu perfil profesional. Inscríbete hoy y lidera el futuro. Bien, continuamos ahora con la tercera fase del proceso.
adaptar y aplicar el modelo de gestión de riesgos a los objetivos de gestión de activos. Ya conocemos el modelo y hemos definido los objetivos de gestión de activos. Para adaptar y aplicar el modelo tenemos que hacer 5 pasos. Primero, definir los criterios de riesgo para los objetivos del plan estratégico. Segundo, identificar los eventos de riesgo. Aquí ya viene la fase, lo va a suceder en el tiempo. Va a durar mientras estemos manejando los activos, esto es continuo. La identificación de eventos de riesgo que pueden afectar a los objetivos del plan estratégico. Tercero, analizar la probabilidad y consecuencias de esos eventos. Cuarto, valorar el nivel de riesgo frente a los criterios que hemos definido. Y quinto, tratar el riesgo. En principio, eliminar, mitigar, transferir, aceptar. Como saben, pues hay distintas formas de tratar un riesgo. La primera parte, definir los criterios de riesgo para los objetivos. ¿Qué hacemos? Pues lo que se puede hacer, y en principio es lo más aconsejable, es utilizar la misma estructura con los mismos niveles de riesgo que teníamos para los objetivos estratégicos, pero ahora aplicado a los objetivos del PEGA. Es decir, aquí donde teníamos en una determinada columna un objetivo estratégico de seguridad, genérico para la organización, traer el objetivo de gestión de activos, el que aparece en el PEGA, vinculado a seguridad, que puede ser uno o pueden ser varios. Es decir, un único objetivo corporativo o estratégico puede estar conectado con uno o con más de un objetivo de gestión de activos, pero al menos debería estar conectado con uno. Con lo cual esto no significa que tengan que ser 4 columnas. Si la matriz corporativa tiene 4 dimensiones de riesgo, pueden ser más. Pero lo que hacemos es sustituir, ¿no?, o hacer una analogía en la que ya estamos trabajando con objetivos del PEGA y con sus indicadores. Y hemos definido unas metas, ¿no? Hemos definido para esos objetivos del PEGA, hemos definido unas metas de disponibilidad, de coste de mantenimiento, de personal formado en planes. Pueden ser de distinta naturaleza, de impactos ambientales, de seguridad, física de las instalaciones. Y tenemos que poder definir desviaciones respecto a esta meta. Y si nuestra matriz corporativa tenía 5 niveles de desviaciones, pues en la medida de lo posible vamos a tratar de utilizar 5 niveles de impacto también nosotros aquí. Si la matriz corporativa tenía 4 niveles de probabilidad, tratemos de utilizar en la medida posible 4 niveles de probabilidad. Y si la matriz corporativa nos definía unos criterios de riesgo, que les recuerdo era la posición de estas líneas que definen la frontera entre diferentes niveles de riesgo, podemos hacer lo mismo o se puede modificar de una forma justificada. Pero en general, la tendencia en las organizaciones es a tratar de simplificar, y si no hay una muy buena razón para cambiarlo, utilizar fronteras o criterios de riesgo que son los mismos para todos los objetivos que hay. Estas matrices no tienen por qué ser simétricas, de hecho suelen ser asimétricas porque se suele haber una aversión a los impactos altos independientemente del nivel de consecuencias. Eso se traduce en que exactamente el riesgo no es una multiplicación directa de probabilidad por consecuencia, sino es una combinación de un par de valores probabilidad-consecuencia. Sea como sea, en la medida en que esto siga el espíritu de ese manual corporativo, de esas matrices corporativas, y como les decía, si no existe nada y partiéramos de cero en riesgo, esto habría que crearlo desde cero. Podríamos crearlo ya pensando en la naturaleza de los activos que manejamos. Vale, pero la primera fase es esa. Para los objetivos, trasladar a este esquema a los objetivos del PEGA los criterios de riesgo que tiene la organización. Segundo, identificar los eventos de riesgo que afectan a los objetivos del PEGA. Esto ya es aquí ya empieza un trabajo continuo. Esto se va a hacer continuamente para los distintos activos, lleva tiempo, es un continuo. Es decir, no es que digamos, 2 veces al año identificamos eventos de riesgo. El riesgo lo hace cada persona en su puesto de trabajo. La gestión, la identificación lo hace cada persona en su puesto de trabajo. Sí que es verdad que hay un equipo de análisis que recogida esa información va a ayudar a hacer la estimación de probabilidad de consecuencias y actualizar las matrices de riesgo. Pero esto es un continuo.
Causas de eventos. Y aquí eventos de riesgo, llamamos eventos de riesgo a lo que entenderíamos como un fallo en el sistema, ¿vale? Un fallo en el sistema. Entonces, causas de fallos pueden ser de origen natural, inundaciones, tormentas eléctricas, huracanes, terremotos, vulcanismo, incluso epidemias, causas relacionadas con la operación de los sistemas, y aquí está relacionado con fallos en la maquinaria, fallos en los dispositivos de control, errores humanos en el manejo de la maquinaria, en la toma de decisiones, errores humanos en el manejo de los activos. Causas de fallos relacionados con la modificación o creación de activos, es decir, fallos que se producen al tratar de modificar un activo o al intervenir sobre él para mejorarlo o corregir un fallo, o muchas veces para tratar de evitar o reducir un riesgo se actúa sobre el activo y se genera otro fallo peor que el que se trataba de corregir, y sino que se lo pregunten a Boeing y a 737 MAX. Fallos relacionados con la ciberseguridad de origen informático, fallos relacionados con la seguridad física de los activos, con el no impedir el acceso a dispositivos, a infraestructuras críticas o activos críticos, centrales nucleares, centrales de generación de energía, plantas potabilizadoras de agua, plantas depuradoras de agua, extracciones mineras. También se producen fallos originados en cuestiones simplemente legales y regulatorias. Cambios en la legislación que no son conocidos o no son tratados adecuadamente y que acaban provocando fallos en los sistemas. En definitiva, pues hay toda una taxonomía de posibles causas de cadenas de sucesos que nos van a llevar a un fallo de un activo. En el ISO 31010, para identificar riesgo, hay una recomendación de técnicas que incluyen técnicas para identificar riesgo, que incluyen las checklists, que incluyen los modos de fallo, efectos y criticidad, que incluyen los riesgos en operación, los Hazard and Operability Analysis, el análisis de escenario, los talleres SWIFT, ¿no? Que son los Structured What If Techniques o el qué ocurre si en 5 preguntas, ¿no? Hasta llevar al fallo de un activo, qué pasa si ocurre esto, y entonces si esto ocurre, qué ocurre después, entonces qué ocurre después, y así lo vamos llevando al fallo. Y también recomiendan otro tipo de técnicas para hacer identificación de riesgo. El Ishikawa o espina de pez es bastante conocido y análisis causa-raíz también. El análisis cindínico es una técnica relativamente sencilla que se introdujo como novedad en la última versión de la ISO 31010, pero que es mucho menos utilizada. Una vez identificados estos riesgos, pues hay que decir algo sobre su probabilidad y sobre sus consecuencias, ¿eh? Es decir, para llegar a un evento de riesgo, lo que sería un fallo de un sistema, pues podemos llegar a este fallo desde diferentes caminos o diferentes causas. Y esas causas tienen que ocurrir cosas con una determinada probabilidad que nos lleven al fallo. Y si el fallo ocurre, pues eso va a dar lugar a una serie de consecuencias en distintas dimensiones. Consecuencias económicas, consecuencias reputacionales, consecuencias ambientales, consecuencias de seguridad. Y aquí también tenemos el tema de los controles, ¿no? Los controles preventivos, que son los que utilizamos para reducir o impedir que llegue a ocurrir un fallo, ¿no? Y tratamos de reducir la probabilidad o directamente de impedir que ocurra el fallo, son los controles preventivos. Y luego, una vez ha ocurrido el fallo, tenemos los controles mitigantes o de recuperación, que es el tratar de minimizar las consecuencias. Esto, por ejemplo, es un análisis de corbatín o de pajarita, el bow tie, y permite, para problemas que se pueden cuantificar matemáticamente, pues permite calcular de una forma razonablemente sencilla las probabilidades y las consecuencias y las probabilidades asociadas a distintas consecuencias de un fallo. Una vez tenemos para estos eventos, para un determinado, vamos a suponer un determinado fallo que ha ocurrido por una serie de sucesos, nos llevan al fallo y tiene una serie de consecuencias, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con ese? Eso normalmente es lo que se llama un riesgo, ¿vale? Se llama un riesgo, ¿no? Pero el riesgo número 17 de los identificados. Pues hemos identificado que el riesgo número 17 impacta sobre el tercero de los objetivos del PEGA que teníamos aquí, impacta o tendría un impacto de nivel 2, un efecto menor, y aparte de ese riesgo, le estimamos una probabilidad equivalente a un nivel B, tirando a baja, una probabilidad media-baja. Ha ocurrido alguna vez en la compañía. La combinación de probabilidad
y consecuencia, pues nos determinaría que ese riesgo número 17 caería dentro de esta casilla y tenía un nivel de riesgo medio. ¿Vale? Esto es lo que se llama valorar el riesgo. Valorar el riesgo es, tras haber dicho algo sobre su probabilidad y consecuencia, cruzarlo contra un criterio, es decir, medirlo contra la posición de esta línea quebrada. Si el riesgo cae en esta casilla, pues es un riesgo medio, ya lo hemos valorado. A partir de ahí hay que tratarlo. Entonces, si en función, las compañías tienen unas estrategias, en función, por supuesto, de los riesgos altos, hay que sacarlos rápidamente, los riesgos que caen en nivel alto hay que sacarlos de ahí rápidamente, los niveles que están en riesgo medio hay que sacarlos en el corto o medio plazo y los riesgos que están en el nivel bajo, pues hay que inspeccionarlos, controlarlos, mantenerlos y asegurarnos que se quedan ahí. Entonces, por ejemplo, el caso anterior, que teníamos un determinado riesgo identificado, que con relación a uno de los objetivos del PEGA tenía un impacto 2 y una probabilidad medio-baja y que caería aquí, pues intentaríamos reducir el riesgo. ¿Cómo? Pues normalmente mitigar supondría bajar si se puede eliminar, se elimina, ¿no? A veces es posible hacerlo. Eliminar el factor o uno de los drivers de riesgo o poner alguna medida que totalmente impide el desarrollo de las consecuencias del riesgo y entonces estamos, ¿no?, en riesgo bajo. Si no se puede eliminar completamente, hay que mitigar. Mitigar básicamente es reducir la probabilidad o reducir las consecuencias. Es decir, reducir el nivel de consecuencias de 2 de algún modo hasta 1 o 0, llevarlo aquí, y esto nos supondría, pues, sacarlo de esta zona de riesgo medio y llevárnoslo aquí a la zona de riesgo bajo, la zona verde, donde ya lo dejaríamos. Otra opción también es, si no podemos modificar las consecuencias, porque si el riesgo sucede ya no tenemos más medidas, no tenemos más controles, podemos actuar bajando la probabilidad, tratando la parte preventiva, ¿no?, lo que estaba a la izquierda del bow tie, bajando la probabilidad. Bajamos la probabilidad y podemos meter un riesgo manteniendo su nivel de consecuencias en 2, pero bajando la probabilidad baja y dejarlo ya en esta zona. Idealmente lo que vamos a tratar de hacer es hacer una combinación de las dos, es decir, tratar de reducir a la vez con medidas muy eficaces, tratar de reducir la probabilidad y reducir las consecuencias y entonces movernos en diagonal hacia la zona de bajas consecuencias, baja probabilidad. En definitiva, esto es tratar el riesgo. Como saben, otras opciones son transferir políticas de seguros o compartir el riesgo. Y también hay una opción que es aceptar el riesgo, que es la organización ha hecho el análisis, conoce cuáles son las consecuencias, conoce cuáles son las probabilidades y mediante una decisión informada decide no hacer nada o tener preparado un plan de contingencia por si ocurriera algo, pero no actúa de forma inmediata para reducir ese riesgo. Esa también es una opción válida, sobre todo para riesgos bajos y riesgos medios de bajas consecuencias. No es aceptable nunca para riesgos de nivel alto. Conclusiones y como cierre de esta pequeña charla, por resumir. ¿Cómo implantar un modelo de gestión de riesgos en un sistema de gestión de activos? Primero, conocer muy bien el modelo existente, si lo hay, de gestión de riesgos de la organización. Y si tenemos suerte y a ser posible que ya esté alineado con la ISO 31000, nos va a facilitar las cosas. Si no, no pasa nada. En el fondo son todos los modelos de riesgo muy parecidos al de la ISO 32000 y se podría adaptar. Número 2. Dedicar tiempo a definir bien los objetivos de gestión de activos en el plan estratégico de gestión de activos. Pensar bien esos objetivos, cómo se conectan con los objetivos organizacionales, cuáles son sus indicadores, pensar bien las metas, clarificarlas, que se puedan medir, que sean significativas, que sean relevantes. Y paso 3, para implantar el modelo de gestión de riesgos en la gestión de activos, tenemos que definir los criterios de riesgo, pero ahora para los objetivos de gestión de activos, y vamos a utilizar lo que ya hay en el manual de gestión de riesgos corporativo, trasladándolo a los objetivos de gestión de activos, y a partir de ahí es iniciar el proceso de identificación, análisis y evaluación del tratamiento del riesgo, como en cualquier aplicación de gestión de riesgos a cualquier otra cosa que no fuera específicamente una gestión de activos, porque en el fondo no es tan diferente. En el fondo, la aplicación metodológica es muy similar y no es complicada.
Y hasta aquí lo que sería esta charla. Muchísimas gracias a todas las personas que han participado y quedo a su disposición para cualquier duda que quisieran plantear. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis. Antes de empezar con la ronda de preguntas y respuestas, tenemos un mensaje para todos nuestros espectadores que se encuentran en Chile. Comentarles que en PMM ya contamos con un apoyo presencial en Chile. Para cualquier consulta que tengan respecto a programas o eventos, pueden realizarlo de manera tanto presencial como online. Doy la bienvenida a nuestra compañera Claudia y en el chat dejaremos sus datos de contacto. Hola Claudia, ¿qué tal? Hola Tatiana, muchas gracias. Hola Luis. Bueno, Claudia Arcos desde acá de Chile. Este mes me incorporé a PMM y actualmente estoy viendo todo el área de negocios de Chile. Bueno, para cualquier cosa en que los pueda ayudar, estoy ubicada presencialmente acá en la oficina ubicada en Las Condes, ¿ya? Y bueno, ahí siempre disponible. También agradecerles también la asistencia al webinar y agradecer a Luis también la clase magistral y la exposición de ahora. Muchísimas gracias, Claudia. Gracias, Claudia. Gracias, Pasamos Claudia. con las preguntas. Por aquí preguntan por el chat, Gregorio Espinosa, ¿cómo implementar un análisis de riesgo y un plan de gestión de riesgos? ¿Cómo implementar un análisis de riesgo? Bueno, el analizar el riesgo, como he comentado, siguiendo la terminología estricta de la ISO 31000, analizar el riesgo es hacer una estimación sobre la probabilidad de un evento y sobre las consecuencias del mismo. A partir de ahí, en función de, como se puede imaginar, en función de cómo es el activo y en función de si estamos hablando de un fallo por un evento natural, un fallo por un evento de ataque informático o un fallo por una mala operación, hay muchísimas técnicas que aplicarían. Para estimar probabilidad, normalmente hay tres formas de hacerlo. Una es utilizar probabilidades históricas, es decir, si es un fallo frecuente que ya ha ocurrido en la industria, que ha ocurrido en nuestra organización y que tenemos registrado, suele haber buenas bases de datos para poder decir algo sobre la probabilidad de un determinado fallo, la probabilidad de un componente. El siguiente paso es si podemos modelizar matemáticamente o hacer un modelo de la estructura o del activo, se puede aplicar técnicas de modelación estructural. Esto lo hemos hecho, por ejemplo, en represas, lo hemos hecho en represas para simular el comportamiento y el fallo de una estructura y calcular probabilidades a partir de la incertidumbre en los componentes de la misma. Y el tercer caso, que es con mucho el más habitual, son fallos lo suficientemente poco frecuentes como para que no haya un histórico suficiente. No se puede modelar de una forma razonable mediante un modelo matemático, ni estructural, ni hacerle un Monte Carlo. Y entonces se recurre a lo que se llama juicio de experto y a partir dentro de lo que es juicio de experto hay muchas formas de hacerlo. Se utilizan descriptores verbales de probabilidad, se utiliza un equipo o un equipo de personas que conocen muy bien ese tipo de infraestructura, ese tipo de fallos y les permite que de una forma controlada emitan una opinión sobre la probabilidad. Esas probabilidades se mezclan de una determinada manera y por ahí se saca la probabilidad. La estimación de consecuencias suele ser más fácil. Las personas que trabajan sobre un activo suelen conocer bastante bien qué ocurre si falla ese activo y se hace una estimación de consecuencias. También hay técnicas matemáticas, es que es muy variado. Por ejemplo, en el fallo de una represa, si hay una inundación, pues con un software que se llama GECRAS, pues podemos modelar la zona inundada. Incluso hay software específicos para saber cuántas personas podrán salir o no de la zona inundable. La casuística es enorme. Pero en definitiva, estimada la probabilidad y la consecuencia, se valora el nivel de riesgo. Y como he comentado, hecho ese análisis, ese riesgo se cruza contra un criterio. Y entonces sabemos si la combinación de probabilidad y consecuencia nos da un nivel alto, ya lo tenemos hecho. Y es hacer eso con todos los riesgos que hemos identificado. Obviamente hay que medir el esfuerzo. No es necesario utilizar modelos complejos ni dedicarle muchas horas a fallos cuyas consecuencias son pequeñas o para los que no tenemos información. Es mucho mejor hacer una estimación basada en descriptores verbales y empezar por una cosa sencilla de probabilidad baja, muy baja, baja, media, alta, muy alta, consecuencias lo mismo, muy bajas, bajas, medias, altas, muy altas y hacer un primer screening.
y de ese primer screening aplicar una técnica de Pareto, que es decir, que el 20% de los riesgos van a explicar el 80% de los problemas y ya centrarse en ese 20% de los riesgos. Perfecto, muchas gracias. Una pregunta más de Ángel Moreno que pregunta, ¿esta metodología tiene su base o un antecedente con el AMEB, con el análisis de modo y efecto de falla, o no tiene nada que ver? Tiene todo que ver. El análisis, gracias por la pregunta, el análisis de modos de falla, efectos y criticidad es una de las técnicas que aparece en la ISO 31010 y que se caracteriza porque la ISO 31010 reconoce que esa técnica permite identificar, analizar y valorar el riesgo. Es de las más completas. Con lo cual, es una de las técnicas que lo incluye casi todo, ¿vale? Pero esta técnica estaría dentro de lo que es, de las 3 fases que hemos hablado, estaría en el fase 3. Aplicar una técnica concreta a la gestión de riesgo. Lo que he querido poner de relevancia con el webinar es que muchas veces, cuando lo que nos ha dicho la experiencia en los últimos 4 años, que hemos trabajado, bueno, ya 10, pero sobre todo en los últimos 4, que hemos hecho muchísimos trabajos también en Chile, es que la debilidad de esto está en las 2 primeras fases. En ir de cabeza a la fase 3 sin haber dedicado un poquito de tiempo a la fase 1 y a la fase 2. Y entonces ahí viene el rework. Porque cuando llegas a la fase 3 y no te has estudiado el modelo de riesgo de la organización y no has pensado cómo conectar bien los objetivos del PEGA, te encuentras con que las piezas están mal cortadas y no mezclan bien. Si dedicas un poquito de tiempo a hacer la primera pieza y un poquito de tiempo a hacer la segunda, la tercera viene directa. Vale, muchas gracias, Luis. Una última pregunta que Francisca quería hacerte una pregunta. En primer ¿Sí? lugar, te dice, hola Luis, gracias por la presentación. ¿Cuál es la forma que recomiendas para gestionar riesgo en la organización de manera que no sea tan compleja su aplicación en la organización? ¿Mediante formularios? Bueno, vamos a ver, la gestión del riesgo es una de las cosas que más se puede complicar siendo relativamente sencilla. Entonces, los formularios, entiendo que la pregunta se refiere a los checklists, es una de las formas más sencillas de hacerlo. Y así está reconocido por la ISO 31010. Si tu organización y tus activos te permite hacerlo con eso, fenomenal. Sí. Aquí la complejidad no es sinónimo de mejor. Al revés, nosotros tratamos de siempre de ir a lo más sencillo. La sencillez aquí es un valor añadido. Entonces, si lo que ocurre es que hay activos cuya naturaleza, por ejemplo, estoy pensando en el accionamiento de un sistema de compuertas de una central hidroeléctrica, lo puedes abordar con una lista de control. Pero si la consecuencia de eso es un fallo por el que puedes perder un servicio de suministro eléctrico de un 30% de energía de un país o una rotura de una presa de 130 metros de altura, probablemente necesitas algo más. Pero si tus activos te lo permiten, es totalmente adecuado. Se puede hacer así. Muchísimas gracias, Luis. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. También agradecer a todos los asistentes y a todos los que han interactuado con nuestro ponente. Espero que hayan podido adquirir nuevas ideas y conocimientos gracias a la ponencia de Luis Altarejos. Recordarles que todos los asistentes e inscritos recibirán la grabación y todas las recomendaciones a través del correo el día viernes. Y también recordarles que nos vemos cada miércoles a la misma hora con nuestros webinars. Y nada, sin ánimos de hacerles esperar más, les doy las gracias y que tengan un buen día. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.